Y con la música de Marcelo Ortega, ex bajista de Rescate, nos trae en este disco solista que se llama Por Diosero, el tema El Loco, y así continuamos con Falta Uno y arrancamos y comenzamos este segmento de psicología pueblerina que lo estábamos extrañando. La semana pasada no pudimos estar, pero bueno, gracias a Dios y a la tecnología y a Zoom tenemos la posibilidad, y obviamente gracias a ella, a nuestra psicóloga Jenny Kirikian, que va a estar con nosotros. Esperamos que vamos a ajustar algo aquí para que no nos acople y podemos compartir con ella un tema que es muy conocido por muchos, pero vamos a ver qué tanto sabemos y qué significa, ¿no? ¿Cómo anda, Jenny? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás, Pipo? Gracias a Dios, muy bien. Hoy compartiendo con ustedes desde aquí, desde mi consultorio, así que agradecida por este tiempo. Hacía unas semanas que no nos veíamos. Ahí está, bueno, pero por diferentes motivos, pero igual siempre está la agenda dispuesta para poder compartir con la audiencia de Falta Uno, hablar de temas que están muy interesantes, que quizás hay mucha tela para cortar, pero lo importante es poder hablarlos y traerlos a nuestros oyentes. Claro que sí. Justamente tú presentabas el tema hace un ratito y decías que íbamos a estar hablando de lo que es la resiliencia. Ahí va. ¿Qué significa? Porque es una palabra que, por lo menos, si sos uruguayo, la asociás a un hecho fundamental, me parece. Quizás en otros lugares lo ven así, pero si hablamos de resiliencia, sí o sí tenemos que remontarnos a lo que pasó con los rugbyers uruguayos hace más de 30 años, ¿no? En Chile. Sí, esa es una muy buena experiencia como para ejemplificar lo que es entonces la resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia, el término en sí, que viene desde hace muchos años, que nos remontamos a lo que tenía que ver con fundir un metal en una temperatura muy alta para después poder darle una forma y demás. Eso vendría a ser los inicios, cuando hablamos de esos antecedentes bien primarios de lo que significa la resiliencia, y si lo traemos al día de hoy en palabras un poquito más actuales, para que nos puedan ayudar a nosotros en lo que tiene que ver con la capacidad entonces que todos tenemos de ser resilientes, hablamos de que una persona es resiliente cuando puede sobreponerse a la adversidad, cuando a pesar de pasar por situaciones difíciles, de presión fuerte, en la cual sufre golpes, puede sufrir ofensas, maltratos, momentos difíciles o molestos que le toquen pasar en la vida, entonces lo que hace es recuperarse, no quedarse pegado en lo que tiene que ver entonces con esa experiencia y con esa situación, sino que lo que logra es recuperarse, salir fortalecido de esa situación. Y si seguimos un poquito más en lo que tiene que ver con este concepto, hablamos de poder trascender a esa experiencia negativa vivida. Y esto es algo que es muy importante que también podamos tener en cuenta. Muchas veces me preguntan, ¿hay que pasar por una situación difícil para poder experimentar la resiliencia? Y mira, uno de los autores que habla de resiliencia plantea que la adversidad es el germen de la resiliencia. Es decir, no podemos ser resilientes si no tenemos situaciones difíciles, adversas, golpes, pérdidas, situaciones que realmente nos hayan tocado con el sufrimiento. Entonces, si querés realmente ser fuerte, no le escapes a esas situaciones difíciles, porque la resiliencia entonces se prueba frente a la adversidad. No sé si estás ahí, Pipo, escucho un silencio muy grande. No, estamos aquí escuchando atentamente, porque bueno, a veces uno tiene que cambiar esa connotación o ese significado o significante que le damos al sufrimiento, ¿no?
siempre lo asociamos Mm. a evitarlo, ¿no? Tampoco es que nos vamos, por ejemplo, tampoco vamos a ser masoquistas de, bueno, vamos a sufrir porque de última quiero ser resiliente. El hecho es, No, no, claro. el No, hecho es, no se trata de eso. ahí va. No, no se trata, discúlpame, No, está pero bien. no se trata de buscar situaciones difíciles, sino a través de ellas, y a todos nos toca pasarlas. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros hablamos de situaciones o de factores de riesgo frente a la resiliencia, ¿cuáles serían factores de riesgo frente a la resiliencia? Las condiciones cotidianas a situaciones adversas, como por ejemplo el hecho de vivir en pobreza, que es algo cotidiano que la persona tiene que pasar, la exposición a un evento traumático, pero como algo que está presente en la vida de uno, en forma sistemática. Podríamos hablar en este sentido de abusos, de guerras, de catástrofes. Podríamos estar hablando hoy por hoy como un factor de riesgo del COVID-19, ¿por qué no? Si bien no vamos a sesgar toda nuestra visión hacia esta pandemia mundial que estamos viviendo, en este tema llamado resiliencia es un claro ejemplo. Nosotros en esto que no elegimos vivir, porque la realidad es que nadie lo eligió, que fue algo que vino, pasó, y afectó no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, no solamente a nivel individual, sino a nivel familiar, institucional y demás. Ante esto, que es un factor de riesgo, entonces, ¿cuál es la postura que nosotros tomamos? Una postura de derrota, una postura de decir, bueno, yo no voy a poder salir de esta situación, o poder usar mis habilidades y aprovechar esta experiencia que en principio se me presenta de forma negativa para transformarla entonces en una experiencia positiva. Ahí va, no quedarnos simplemente con que nos pasen las cosas y que nos golpeen, sino que también poder sacarle un provecho, ¿no? Y que no sea algo que nos haga caer de por completo, ¿no? Sin duda, por eso es que cuando hablamos de esto, cuando vos recién dijiste, ¿no? Que no nos haga caer por completo. Sabés que cuando hablamos de resiliencia, que es esta capacidad que tiene la persona de sobreponerse a la adversidad, hablamos, por ponerle una categoría, hablamos de dos tipos de resiliencia, ¿no? La resiliencia mínima, que es la que en donde lo importante es la adaptación, es ese proceso dinámico de adaptarnos en forma positiva frente a la adversidad. O sea que el objetivo es poder recuperarme, simplemente ese, ¿no? Entonces, yo ahí lo que estoy haciendo es poniendo a prueba mi resiliencia, pero de una forma mínima. Por ejemplo, en este tiempo no estoy pudiendo ir a trabajar en forma presencial, bueno, entonces lo que hago es adaptarme, ¿no? Y busco la forma de hacer un teletrabajo. ¿Ah? El objetivo es recuperarme, no quedar entonces en la cama tapado con la frazada diciendo, bueno, entonces no puedo ir a trabajar, no puedo hacer absolutamente nada. De eso estaríamos hablando cuando hablamos de una resiliencia mínima. Sin embargo, también podemos encontrar otro tipo de resiliencia, que es el polo opuesto, ¿verdad? Estábamos hablando de la resiliencia mínima, hablaríamos entonces de la resiliencia máxima, donde lo que se busca es la transformación y el crecimiento, esa capacidad humana, entonces, de enfrentar, sobreponerse y, sobre todas las cosas, ser fortalecidos o transformados por esta experiencia de adversidad. Va un pasito más allá, no solamente logramos la adaptación a esa nueva realidad, sino que yo lo que busco es sobreponerme y salir fortalecido y transformado, trascender entonces aquella experiencia adversa, difícil, dolorosa que me tocó vivir, y poder encontrarle un sentido positivo a esta situación vivida. También puede pasar, Jenny, que obviamente lo que para vos es resiliente, quizás para mí no lo es. A ver. O sea,
quizás a vos te cuesta un montón, hablando justamente del encuentro, de la posibilidad de reinventarse con el teletrabajo. Sí, Quizás a mí, o por ejemplo, como si nos remontamos a la primera sesión que tuvimos, ¿te acordás de nativos digitales versus cómo era la inmigrantes inmigrantes digitales. digitales? Claro, para los Sí, nativos digitales el sí, teletrabajo es mucho más fácil, sí. y para los Ujú. inmigrantes reinventarse, perdón. Ahí Reinventarse. va, le es le es mucho más difícil, y ahí es donde encuentro que quizás sea más difícil ser resiliente a la hora del ejemplo que vos dijiste de teletrabajo. Sí, bueno, mira, ese es un ejemplo, ¿no? Puede pasar en diversas situaciones, poner en práctica lo que tiene que ver con la resiliencia. Contestando un poquito a esto que tú me estás preguntando ahora, Pipo, Ujú. hay una frase que dice lo siguiente: ser resilientes es una habilidad que se refuerza con el uso y se atrofia con el desuso. ¿Qué significa esto? Tú me puedes decir, para vos algo puede ser resiliente y otra persona puede ser menos resiliente. La realidad es que todos tenemos esta capacidad de resiliencia. El tema es las veces que nosotros reforzamos el uso entonces de esta habilidad que tenemos. Porque si no la reforzamos y no buscamos el crecimiento dentro de esta habilidad, entonces se va a atrofiar, como se atrofian nuestras neuronas, como se atrofian los músculos, como se atrofia las diferentes cosas cuando las dejamos en desuso. Entonces, esta carrera, si la podríamos llamar así para ejemplificarla, es una carrera que corremos con nosotros mismos. No es que tenemos que caer en esto de la comparación, entonces, a ver si la otra persona fue más resiliente que yo. En definitiva, yo hago lo que puedo con las situaciones difíciles que me tocan vivir. Lo que sí, en ese poder, tratar de avanzar cada vez más en mi propio récord. Entonces, si apliqué determinadas cosas y me dieron un resultado X, entonces, bueno, voy a aplicar determinadas otras para poder tener y para poder obtener un resultado mayor. ¿Se entiende esto, Pipo? Sí, sí, impecable, bien. Ahora, siempre tiene que ver con uno. No importa, bueno, en este caso lo que habíamos hablado, se tiene que reinventar uno mismo, y la carrera es con él, con uno mismo, y no compararse, ¿no? Claro, el hecho de no compararse es fundamental porque la resiliencia es una decisión consciente. Yo decido ser resiliente, ¿sí? Y cuanto más lo cultivo, más lo vigorizo. Yo también puedo hacer consciente a quienes me rodean y poder transmitir este, este estilo de pensamiento, estabilidad, poder transmitir como yo lo estoy viviendo. Pero lo real es que cada uno tiene que trabajar y transformarse en uno mismo. Si bien nosotros podemos tener personas que nos ayuden como referentes, que nos ayuden de estímulo, que sean para nosotros un ejemplo a seguir, y también podemos ser de esas personas que contagien a otros y que puedan transmitir entonces de forma positiva lo que a cada uno le toca vivir, es cierto de que es un trabajo que es totalmente propio, que cuanto más nos esforzamos por ser resilientes, entonces más desarrollamos esta capacidad. Y la actitud victimista y derrotista lo que hacen es atrofiar entonces nuestras fortalezas interiores. Es un tema de postura y de visión entonces frente a las situaciones que nos tocan vivir. Y o sea que también no es necesario tener estas situaciones límites, como yo te decía hoy al inicio del bloque, cuando te decíamos que nosotros los uruguayos lo asociamos todo esto a un hecho fundamental, como es la tragedia de los Andes. La Sí, resiliencia va mucho más allá a estar en ese punto, ¿no? De llegar a una situación límite, o sea, se es resiliente, por ejemplo, todos los días.
Sí, se es resiliente todos los días en la medida que nosotros nos lo propongamos. Y vos justamente hiciste referencia al accidente que todos conocemos como la tragedia de los Andes, ¿verdad? Y la capacidad que tuvieron los sobrevivientes de poder sobreponerse a esa situación. Pero la realidad es que no tenemos por qué vivir situaciones extremas de ese nivel como para decir entonces pongo en marcha mi resiliencia. Mira, yo voy a dar un ejemplo personal que me tocó vivir a principios de este año, en donde en un lapso de menos de un mes me robaron, en realidad fue un asalto así personal, en 2 oportunidades. Uh-huh. Y esto realmente marcó, ¿no? Marcó un antes y un después en todo lo que tenía que ver con el tema seguridad, con el tema de lo que yo llevaba encima, de la forma que me conducía y demás. Sin embargo, pasado los días de este segundo robo, me puse a pensar en que si habían habido en ese entorno de situaciones negativas algún factor positivo como para poder rescatar, haciendo uso entonces de este ejercicio de la resiliencia, porque si cuanto más lo cultivamos, entonces más se vigoriza, vamos a cultivarlo entonces es un ejercicio mental que tenemos que hacer. Y revisando la situación, me di cuenta de que si bien yo tenía una relación cordial con mis vecinos, con quienes están frente, al lado de mi casa, nunca había ahondado un poco más en lo que tenía que ver con esa relación. Dado estos 2 acontecimientos, puedo decir de que aprendí a conocer un poco más a mis vecinos y ellos me conocieron un poco más a mí. Entonces, si bien esto positivo se dio a raíz de una situación negativa, justamente es lo que logramos transmitir cuando hablamos del hecho de ser resilientes. Nos podríamos haber quedado pegados en el pensamiento de que la inseguridad crece cada vez más, de que no hay nadie que te ayude, de que la situación empeora, de que uno no puede estar confiado ni en su propia casa y demás. Sin embargo, el ejercicio de poder pensar qué me dejó de bueno, por más de que sea una experiencia negativa, lo que hace entonces es fortalecer mis redes resilientes, poder poner esta herramienta que tenemos todos en una forma un poco más práctica y en una forma más ágil, ¿verdad? Que se vigoriza un poco más. Voy a dar otro ejemplo que en realidad no es personal, pero que tiene que ver con las pérdidas. Hablando con una dama quien sufrió una pérdida de un ser querido, lo transmitió de esta manera: he pasado por muchos momentos oscuros, por muchos momentos fríos, lluviosos, en los que no encontraba el consuelo, pero pude ser resiliente y encontrar entonces un objetivo, otra meta para vivir más allá de esta pérdida que me tocó sufrir. Si bien se extraña, si bien la herida todavía ahí está a la vista, pudo sobreponerse y pudo buscar otro objetivo también, no solamente de vida, sino también de accionar, de poder ocuparse en otras cosas. Entonces, lo vemos en un ejemplo de algo más cotidiano, de algo que tal vez las consecuencias no sean mayores, como lo es un robo, pero también lo vemos en una pérdida, en un duelo, en una separación, donde también podemos entonces poner en práctica la resiliencia, lo cual es un tema sumamente vasto, y estamos hablando de un granito de lo que tiene que ver con toda la amplitud de este tema, ¿verdad? Sí, porque me imagino que, bueno, no todos superan o no todos procesan de la misma manera quizás algo como por ejemplo la pérdida de un ser querido. Porque hay que ver qué tan enlazado el vínculo o estrecho fue el vínculo, que quizás hay personas que no se levantan, lo pierden. Es más, uno se recuerda
de casos de matrimonios longevos, ¿no? Que tienen 80 años de casados, muere la mujer y a los 2 o 3 días muere el hombre, o esperan, o es un mes. Y de repente tenemos nietos. A mí en particular me pasó con mi abuela, que fue la que me crió. Yo tuve casi como 2 meses, y bueno, la perdí en la adolescencia. También en el momento que pasa el hecho, ¿no? No es lo mismo quizás la pérdida del ser querido en la adolescencia, donde las emociones están a flor de piel, a cuando tenés 40. Supongo yo que se maneja de otra manera, ¿no? Sí, se maneja de otra manera, Pipo, pero mira, hay algo que tenemos que saber e incorporar en nuestro conocimiento y también transmitirlo a la audiencia. Se puede ser resiliente en cualquier etapa del ciclo vital. Bien. Puede que en algunas nos cueste más trabajo por determinadas circunstancias, por ejemplo, la adolescencia, una pérdida, pero por ejemplo, si un hombre de 40 años se queda sin trabajo, viene a ser algo bastante difícil de poder sobreponerse. Entonces, en las diferentes etapas hay diferentes desafíos a enfrentar, pero se puede ser resiliente en cualquier etapa del ciclo vital. Nunca es tarde. Si nos está escuchando gente adulta, adultos mayores, no es tarde para ser resilientes, pero no, mijita, me pueden decir, mirá si yo me voy a sobreponer a esto que me pasó hace tantos años. Bueno, pero el ser resiliente es una habilidad que todos tenemos y que, si bien lo dijimos antes, lo vuelvo a repetir, se vigoriza con el uso y se atrofia con el desuso. Entonces, el desafío, y no sé si te parece bien, dado que es tan vasto el tema, Pipo, poder seguir hablando de esto en el próximo programa. Sí, claro, claro. Encuentro 15 días, pero nunca es tarde para poder decir, bueno, quiero empezar a ejercitar esta herramienta en mi vida. Se puede ser resiliente en cualquier etapa del ciclo vital. Excelente, Jenny. Ya queda armado entonces la próxima vez, porque la verdad que uno tiene tantas preguntas y es como decís vos, ¿no? El tema es tan vasto porque hay tantos puntos para tocar, ¿no? Para poder incluso profundizar. Sin duda. Que bueno, estaríamos cada programa, ¿no? ¿Sabés qué, Pipo? Dijiste algo importante. Hay tantas preguntas y quizás quienes nos están escuchando tengan preguntas referentes a este tema. Se pueden comunicar, ¿verdad?, con la radio, poder dejarlas planteadas y con muchísimo gusto las puedo responder. Y realmente, si hay algo que es mi deseo, es que cada uno pueda desarrollar de sí mismo esta capacidad de ser resilientes. Es otra forma, otra visión positiva de poder encarar los problemas, de salir fortalecidos y trascender entonces, ir más allá de esa experiencia negativa que nos toca vivir. Lo que podemos hacer es pasarle el número de la radio, que es el 094-929-717, y quizás nos podemos contestar a ver cómo saber si uno es resiliente o no, por ejemplo, ¿no? Bueno, cómo no. Quedan preguntas planteadas entonces para el próximo programa. Ahí está. Bueno, Jenny, también la manera de que si alguien se quiere comunicar contigo, ¿cómo hacen? Bueno, mi contacto es el 095-619-972 y si no, me pueden buscar por Instagram o por el canal de YouTube, Cápsulas de Psicología. Ahí bien, ¿podrías repetir, porque tenés Instagram y también por YouTube? Sí, en Instagram es @ cápsulas de psicología, allí me pueden seguir en la página, y si no, el canal de YouTube tiene el mismo nombre, Cápsulas de Psicología, licenciada Jenny Kendikia. Buenísimo, Jenny, la verdad que muchísimas gracias por estar ahí junto con nosotros cada 15 días y traernos estos temas. Y bueno, dentro de 15 días vamos a estar una vez más hablando acerca de resiliencia, y bueno, de todas estas cosas también surgen otros temas más, y bueno, agradecerte por tu tiempo. La agradecida soy yo, siempre es un placer para mí poder compartir con ustedes y transmitir de a poquito de esto tan lindo que es esta psicología pueblerina. Entonces, nos vemos en 15 días, Pipo. Nos vemos y nos escuchamos, Jenny. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y enseguida seguimos con más Falta Uno.